La educación en época prehispánica. Como aún eran nómadas, sus conocimientos se basaban solo en agrícola, pesca y caza. Esto se les enseñaba con la sedimentación de los chichimecas y nahuas. Se formalizó más la educación y se concentró en escritura, matemáticas, astronomía y aspectos religiosos como rituales. Con los aztecas se llega a la formación de docentes. En estos institutos se instruía a sacerdotes, guerreros, maestros en diferentes oficios para que impartieran clases. La instrucción pública comenzaba a los 15 años y eran dos instituciones las que predominaban, Calmecac y Techpolcali. En el Calmecac solo iban los hijos de los nobles y se les daba formación sacerdotal. En el Tepozcali eran los hijos del pueblo y tenían formación guerrera. En ambos institutos se daban bellas artes como canto, danza y educación religiosa. También formó parte en la instrucción femenina. Se formaban para sacerdotisas, educación doméstica y moral. En la cultura maya tenía alto grado de formalización la educación. Los institutos formaban sacerdotes, guerreras y sacerdotisas. La educación colonial da inicio con la llegada de los franciscanos. El objetivo principal era imponer el cristianismo a los indígenas por medio de los hijos de altos mandos, a quienes se les llamaba misioneros. A los indígenas se les enseña también el castellano para brindar más seguidores a su religión. Se les enseña la escritura, lectura y cristianismo. Se evangelizó a los indígenas, cambiando una idolatría por otra. Con la llegada de los jesuitas, introducen nuevos temas como matemáticas, física, química, historia, entre otras, y se lleva hacia los principios de un nivel universitario. Los tipos de escuela que existieron durante esta época fueron privadas, tales como amigas, colegios mayores, tutores particulares y maestros de renombre, y públicas como PIA y de gobierno. La educación estaba dividida según la clase social. La mayoría asistía a escuelas gratuitas. Quienes eran de clase baja y media eran instruidos para trabajar en comercios y talleres. Los niños de clase alta terminaban a los 11 años, de ahí el seminario para después pasar a terminar alguna carrera. O también conocido como cartilla, se usaba para que los niños aprendieran a pronunciar y deletrear, y era el mismo utilizado por todos. Existió también primeras enseñanzas gratuitas de niñas, el cual fue un avance muy importante para la equidad de género en nuestro país. La educación en el siglo XIX. Aquí surge el primer imperio de Agustín Iturbide. La educación seguía con la misma modalidad, con la creencia de que la educación pública era para todo el país. Pero la realidad era que solo las clases privilegiadas asistían a clases. Se les enseñaba a leer, escribir, contar y el catecismo. En febrero 22 de 1822 surge la Compañía Lancasteriano, llamada así por Joseph Lancaster, quien hizo popular la técnica pedagógica de enseñanza mutua, la cual implica que los alumnos más avanzados van enseñando a sus otros compañeros. Una de las características del sistema lancasteriano eran los monitores. Se les llamaba así a los estudiantes avanzados que enseñaban a grupos de 10 alumnos. Existían los monitores generales que se encargaban de tomar asistencia y de cuidar los útiles escolares, y los monitores de orden que administraban la disciplina. Entre otras características, en la fila de enfrente del escritorio del maestro había largas mesas con bancos de madera para 10 alumnos, una detrás de otra. En cada clase se colocaba en la primera mesa un telégrafo que servía para indicar el número de esta. En los muros alrededor del cuarto había carteles para la enseñanza de lectura y aritmética. Durante la educación en el periodo de 1867 a 1910 existieron cambios significativos para la educación. En 1867, Benito Juárez promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública que decía que la educación primaria era gratuita y obligatoria. También en este año, Juárez confirma la idea que se construye escuelas municipales, pero sus escuelas estaban en muy malas condiciones, tenían suciedad y abandono. En educación, Sebastián Lerdo de Tejada, al igual que Juárez, lucha por la educación laica y gratuita durante el corto periodo de su gobierno.
Cuando Lerdo de Tejada busca reelegirse, Porfirio Díaz pide la no reelección, ganando después así la presidencia de México en 1876, quien después se reelige él mismo desde 1876 a 1911. Porfirio Díaz quería aprovechar para basar la educación en su política del positivismo. Hubo y se estableció el sistema de oposición para nombrar a maestros y una academia de profesores. Se abrieron también concursos para la elaboración de libros de texto. En 1882, Ildefonso Velasco promovió el primer Congreso Higiénico Pedagógico para traer lo relacionado con la higiene en los institutos, así como el mobiliario, libro, útiles escolares y métodos de distribución de tareas. En 1889, Joaquín Baranda convocó un Congreso de Instrucción Pública. Asistieron representantes de cada estado para tratar temas de enseñanza primaria, secundaria, normal y profesional, programas de estudio, edificios escolares, instrucción de adultos y edificios para el campo. De acuerdo con el censo de 1910, existía aún mucha alfabetización. Solamente 4.394.311 habitantes sabían leer y escribir, de un total de 15.139.855. Los problemas para instruir a los indígenas eran por el idioma, por la distancia, también porque muchos padres se oponían a que sus hijos fueran a la escuela y la falta de fondos para crear escuelas rurales. Educación de 1910 a 1920. En México, en 1910 se atravesaba por un problema rural educativo, ya que nadie creía que era necesario mejorar la economía de la población rural y educar a los indios, ya que los mestizos que vivían en el campo no se les tomaba en cuenta. La Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, SIBA, solo se desenvolvía en el Distrito Federal y dentro de los territorios federales. El Congreso Nacional de Educación Primaria y el gobierno de Díaz exigió el título de profesional a los docentes. En 1911, Díaz renuncia a la presidencia y en su lugar entra Francisco I. Madero, que se preocupó por la instrucción por el pueblo y consideraba que era importante para implantar la libertad y democracia en México. Sin embargo, durante su régimen se logra muy poco en esta área. En 1912 aparecieron las primeras escuelas destinadas al campo, las cuales ofrecían conocimientos básicos y algunos oficios para que la población pudiera integrarse a la vida productiva del país. Se impartían los cursos, la asistencia no era obligatoria y como estimulación se preocupaba por distribuir alimento y vestido a quien más lo necesitara. No había distinción de sexos y edades. Para 1914 se aportaron nuevas propuestas acerca de la educación. Se ofreció al pueblo educación elemental, aplicar enseñanza laica y elevar el número de profesores. También se planteó el establecimiento de escuelas normales en cada estado. En 1915 se expide la Ley sobre Generalización de la Enseñanza. En esta se prohíbe el clero, impartir educación para poder combatir la ignorancia y la dominación, así como para construir la libertad. El 29 de enero de este mismo año pasaron a formar parte de la Dirección General de Educación Pública los jardines de niños, escuelas primarias elementales, escuelas primarias superiores, Escuela Nacional Preparatoria, Internado Nacional y escuelas normales para maestros. En 1916 se publicó el Plan de Estudios para Profesores de Educación Elemental Superior y Jardín de Niños. La propuesta de Carranza, entre sus puntos importantes están los de libertad de enseñanza, obligación del Estado de brindar educación gratuita y da origen al artículo 3 de la Constitución. Durante 1917, el Ingreso Constituyente aprobó la nueva Constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Los artículos más representativos de dicha ley son el 3, 27 y 123. Ya para 1920, durante el sexenio de Luis Echeverría, se inició una reforma educativa que tenía como objetivo reformular los métodos de planes de estudio, los libros de texto, para poder impulsar la visión científica, histórica y convivencia social. También se destaca la fundación de la Secretaría de Educación Pública, hoy conocida como la SEP. Escuela de Unidad Nacional. Su periodo fue de 1940 hasta 1946. Ante la gravedad de la situación internacional, la nación reclama la unidad de todos los mexicanos, la comprensión de la simpatía y solidaridad social. Los secretarios de Educación Pública eran Luis Sánchez Pontón, después Octavio Bejar Vázquez y Jaime Torres Bodet. Las principales características de la Escuela Nacional eran educar la paz, la democracia y la justicia social, para poder generar empatía y solidaridad con los países y también internamente.
Se reforma el artículo 3 en 1946. Sus nuevas características eran: la orientación social se suprime, responde el espíritu de unidad social, establece una educación para la paz y democracia, lucha por combatir la ignorancia, fortalece el nacionalismo y la solidaridad internacional, se sustenta en principios humanitarios. Se forma el Plan de 11 años. Este plan era para el mejoramiento y la extensión de la educación primaria en México. Para 1960 se dan los libros de texto gratuitos. Ninguna escuela venderá libros de texto, tan solo quinto y sexto. Se declara obligatorio el texto único y gratuito. SEP divulga sanciones y multas para maestros que desacaten. La educación en años recientes. Durante los 80 se presenta el programa de modernización de la educación, la formación de docentes, la educación de adultos, capacitación para el trabajo, el posgrado y la investigación, los sistemas abiertos, la evaluación y los inmuebles educativos. Durante los 90 quedan suscritos el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el 91 se da la creación de universidades tecnológicas. En el 92 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En el 93, Ley de Educación se reforma el artículo 3. La educación secundaria se vuelve obligatoria. En el 95 hasta el año 2000 se crea el Programa de Desarrollo Educativo. Surge el programa PAREP, dirigido a abatir el rezago de educación básica. Se renuevan los libros de texto. En los años 2000 se renueva el artículo 3, se vuelve obligatoria la educación preescolar, se le da reforma al artículo 31. En el 2008 surge el programa de Alianza por la Calidad de la Educación media superior se vuelve obligatoria. Con Felipe Calderón Hinojosa como presidente se recorta el presupuesto del sector educativo, cobertura universal en educación primaria. En el 2006 se lleva a cabo la prueba enlace. Para el 2013 se da una reforma constitucional en materia educativa, constitucionalidad y autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE. Se da la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El INEGI realiza el censo de escuelas de maestros, de alumnos del sistema educativo mexicano y se da pie a la educación en línea.